En el problema número 1 nos menciona, ¿no? Del tema de rozamiento, nos menciona que el bloque de la figura nos menciona la masa. Ese es un buen dato. Entonces ya conozco la masa. 5 kilogramos. ¿Qué más nos menciona? Nos menciona la masa. Nos menciona la constante del resorte. Es de 200 newtons por metro. La constante K, ¿verdad? La constante del resorte. En este caso es, vamos a apuntarlo aquí, la constante K. 200 newton por metro. Bien. Nos dice, ¿no? El máximo estiramiento que se puede dar al resorte sin que el bloque se mueva es de 20 centímetros, ¿no? La deformación del bloque es de 20 centímetros. Entonces, de esa manera, jóvenes, tienen que ustedes colocar sus datos. Luego nos dice que el coeficiente de fricción estático entre el bloque y el piso nos piden calcular el coeficiente de fricción estático. Nos piden calcular el coeficiente de fricción estático. Lo primero que puedes, ¿no?, hacer, joven, es ubicar pues el peso, ¿no?, la fuerza de gravedad del bloque, que en este caso es 50 newtons. ¿Por qué 50, profesor? Porque el peso, acuérdate que es la masa por la gravedad. Eso es lo primero. Luego de ahí tendrá su normal. ¿Ya? La normal. Entonces, jóvenes, eso es lo que sucede. Y nos dice el máximo estiramiento que puede dar el resorte. Entonces, quiere decir que el bloque hay un rozamiento. Cuando existe, nos piden calcular el coeficiente de fricción, quiere decir que hay un rozamiento. Bien, una vez analizado el problema, justo aquí tenemos, miren, la normal sigue estando para arriba, no te olvides, justo como hemos graficado en el gráfico que acabamos de borrar. Luego, ¿qué tenemos? El peso es 50 newtons. Ese es el peso del bloque. Y como nos imaginamos, si el movimiento está para este lado, ya, si se quiere mover el bloque, la fuerza de rozamiento siempre es contrario. La fuerza de rozamiento siempre es contrario. Esa es la fuerza de rozamiento estático máximo. Bien. Pero como hay un equilibrio, ya, por eso es que aquí también está que el producto de K, que en este caso es, ya, K es la constante de deformación por la deformación. Por lo tanto, del equilibrio que tenemos, que el newton es igual que la normal es igual a 50 newtons, ¿verdad? Del equilibrio, haciendo equilibrio, del equilibrio que tenemos. Bien, ya sabemos cuánto vale la normal. Pero también tenemos el equilibrio, jóvenes. El equilibrio también tenemos el equilibrio que estas dos fuerzas son iguales. ¿Qué fuerza, profesor? La fuerza, ¿no?, la fuerza estático máximo con la constante, en este caso el resorte, por la deformación. Sabemos que la fuerza de rozamiento estático es igual a la constante K por la deformación. De esta relación, jóvenes, obtenemos, ¿no? Mira, ya tenemos la normal. La normal ya tenemos. ¿Te has dado cuenta? La normal es 50 newtons. ¿Ya? Por lo tanto, del paso 1 y del paso 2, ¿qué se obtiene? Se obtiene el coeficiente de fricción estático entre el bloque y el piso. En el problema número 2 es parecido al anterior, ¿verdad? Tienes la masa, por ejemplo, coincide. La masa es 5 kilogramos. Luego nos dan que la constante K, que es la constante del resorte, 800 newtons por metro. Luego nos dan la deformación, que es 80 centímetros. Es un problema idéntico al anterior. Solo le hemos cambiado algunos datos. Bien, en el problema 3 de su pantalla nos dice qué magnitud de F debe aplicarse al bloque. ¿Ya? ¿Qué magnitud F, ¿ya?, qué fuerza debe aplicarse al bloque de peso de 310 newtons? Y hemos
hemos aplicado, ¿no?, el peso 310 newtons. Luego nos dice que, como se muestra en la figura, para que no llegue a resbalar sobre la pared vertical. Como pueden observar, si el bloque va a resbalar sobre una pared vertical, entonces el rozamiento está en este sentido, como ves en tu pantalla. ¿Listo? Y también tenemos la normal. Ahí tenemos la normal. Entonces ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Observa que la fuerza de rozamiento, ¿ya?, está en sentido vertical y hacia Y positivo. Y observa el equilibrio que hay entre ¿no?, la normal y 4K. Eso es en el eje X. Y en el eje Y, ¿cuál es el equilibrio? Que F más 3K va a ser igual a 310. Bien, por lo tanto, resolviendo este equilibrio que tenemos, ¿no?, de aquí tendríamos que la normal es igual a 4K. Por lo tanto, sabemos algo importante, ¿verdad? Sabemos que el coeficiente de rozamiento es igual a ¿quién? El coeficiente de rozamiento es igual a la normal por 0,8. Claro, acuérdate que el coeficiente de rozamiento es igual, perdón, la fuerza de rozamiento es igual a 0,8 por la normal, que en este caso es 4K. Por ese motivo, jóvenes, aquí han escrito esto. Ya, esto es de la fuerza de rozamiento. Más 3K igual a 310. Por lo tanto, de ahí podemos resolver K, ¿verdad? Ahí podemos resolver K. Aquí tenemos que es 3,2K más 3K. ¿Cuánto resulta 3,2 más 3K? Igual a 310. Eso resulta 6,2K igual a 310. Ahora dividimos 310 entre 6,2, eso nos da 50. Como ya tengo 50, ya puedo calcular la fuerza. Esa fuerza que es igual a 5K, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza es 250 newtons. Vamos al problema número 4 de tu pantalla. En el problema 4 es parecido al 3. Tú puedes trabajar el problema 4. Pero te dan de dato que el coeficiente estático es 1,6. Siempre hay que ubicar nuestro dato. Coeficiente es 1,6. Mira, si te das cuenta, el problema es en la misma estrategia que el problema número 3. Tiene la misma estrategia que el problema 3. Aquí también vamos a descomponer. Como es 37 grados, estará frente a 3K. Y aquí estará frente a 4K. Y aquí tienes la normal. La normal del bloque. Y el peso del bloque ya sabemos que es 8. Bueno, en este caso es 810. 810 newton es el peso del bloque. Y luego, como el bloque está deslizándose, ¿no?, está a punto de deslizarse, al deslizarse hacia el eje Y vertical negativo, tiene que haber un rozamiento, ¿verdad? Una fuerza de rozamiento. Y nos piden calcular la magnitud de F. Nos piden el valor de F que debe aplicarse al bloque. Sabemos que F es igual a 5K. Y se han dado cuenta que nos necesitamos los mismos datos que el problema anterior. El problema número 5 de su pantalla nos menciona de un ladrillo. ¿Qué pasa con este ladrillo? Es de 5 kilogramos, ¿no? Podemos graficar aquí. Si el ladrillo tiene 5 kilogramos, ¿ya?, se apoya sobre una pared vertical. Por lo tanto, ya puedo decir la normal para dónde va a estar, ¿verdad? La normal. Si la fuerza está de esta manera. Ahora,
tenemos que el coeficiente de rozamiento, eso es buen dato, el coeficiente de rozamiento es 0,5. Ese es buen dato. Nos piden el valor mínimo de F, dice, en newtons para mantener el ladrillo inmóvil. ¿Qué significa la palabra inmóvil? ¿No? Que no hay movimiento, que el ladrillo no va a poder moverse, ¿no? Realizando el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos? Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que el peso, la fuerza de gravedad nos da el peso del bloque. Como la fuerza de gravedad se va a dirigir hacia el eje Y negativo, ¿no? Hacia abajo, en otras palabras, entonces la fuerza de rozamiento es contrario, ¿verdad? Contrario al movimiento del bloque. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento está hacia arriba. Ahora, nos piden la fuerza F mínima, atento a, y la normal, como hemos graficado aquí, ya jóvenes. Entonces, esos datos ya hemos visto en el problema anterior. Entonces, ahora, después del diagrama de cuerpo libre que estamos realizando, vamos a hacer el equilibrio. Claro que sí, el equilibrio del cuerpo. Dice, F será el mínimo cuando el ladrillo esté a punto de deslizar hacia abajo. Por lo tanto, F va a ser el mínimo cuando el ladrillo esté a punto. En otras palabras, estemos en el equilibrio, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Por condición de equilibrio, F va a ser igual a la normal, ¿verdad? N. F va a ser igual a la normal N. Bien. Por lo tanto, ahora, jóvenes, la fuerza, ¿no? La fuerza estática máxima va a ser igual al coeficiente estático por la normal. Pero viendo el equilibrio, sabemos que eso es igual. Mira, la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de rozamiento por el equilibrio. Pero tenemos de dato el coeficiente de rozamiento, sabemos que es 0,5. El coeficiente de rozamiento es 0,5 por la normal y eso es igual a 50. Acuérdate que la fuerza de gravedad es 50. ¿Por qué 50 es la fuerza de gravedad? Porque la masa del ladrillo es 5 y la gravedad se considera 10. ¿Ya? Voy a apuntarlo esto por aquí. La fuerza de gravedad del bloque viene a ser 50 newtons. ¿Por qué motivo? Porque la masa es igual a, ¿no? La fuerza es igual a la masa 5 por la gravedad 10. Bien. Por lo tanto, entonces, de ahí tenemos que la normal es igual a 100 newtons. Pero de la primera condición que hemos dicho, que la fuerza es igual a la normal. Esa fuerza mínima va a ser igual a la normal por el equilibrio. Por lo tanto, la fuerza mínima es 100 newtons. Por lo tanto, la fuerza mínima es 100 newtons.